Para ello hemos convocado al ingeniero Juan de Dios Fernández. Él es director de planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, José Luis, y muchas gracias por la cobertura y la oportunidad pues de dirigirnos a toda la audiencia, a la gran audiencia de Herbora, a sus órdenes y para atender todas sus inquietudes. Bien, ingeniero, hay un proceso de titulación de tierras que incluye el saneamiento de tierras que, según tenemos información, está llegando a su fin en esto de la titulación de tierras. ¿Qué avance tiene este proceso, ingeniero? Bien, para hacer un poquito de historia, nosotros tenemos reforma agraria, o hemos iniciado la reforma agraria en nuestro país en 1953, y a este 2023 son 70 años de intentar consolidar una reforma agraria, ¿no? Mm. Se ha pasado por diferentes momentos históricos y el más relevante es el que empieza el 2006, por una razón simple. La reforma del 53 se desvirtuó, se terminó cerrada, digamos, intervenido en lo que era esa vez el INRA, que era el Instituto Nacional de Colonización, el Servicio de Reforma Agraria, y esa tierra estaba totalmente, los derechos de propiedad de esa tierra estaban totalmente desordenados, sobrepuestos, hubo mucha corrupción, etcétera. Entonces, en 1996 sacamos la ley 1715. Esa ley, si bien planteaba conducir una reforma agraria, al final avanza muy poco y es desde el 2006 que se avanza y se da el gran salto. Bolivia tiene en área rural 103 millones de hectáreas. Y de esas 103, ahora ya estamos bordeando los 95 millones de hectáreas con derechos de propiedad claramente definidos, ¿no? Entonces, nos faltan 8 para concluir y bueno, esas 8 esperamos terminarlas de trabajar hasta el 2025, ¿no? Es un compromiso del Instituto Nacional de Reforma Agraria concluir este proceso para el 2 de agosto de 2025. Es nuestro regalo al bicentenario de nuestro país y es algo inédito, porque nunca en nuestra historia hemos tenido regularizados los derechos de propiedad en todo el territorio. Y con esto se ha establecido una nueva estructura de tenencia de la tierra, donde todos los actores del área rural están presentes. Campesinos, indígenas, empresarios, medianos, la propiedad comunitaria, en fin. Estamos en un nuevo momento y hay que empezar a gestionar. Aquí se presenta un tema en esto, ingeniero, que es el de los avasalladores. Los avasalladores ahora dicen, esperan que esté saneado y todo, igual van y avasallan algunas tierras. ¿Eso es cierto? ¿Está pasando eso? Mire, lo que tenemos primero es una gran superficie de tierra del país ya con derechos de propiedad. Los avasallamientos o este tipo de irregularidades que suelen ocurrir en algunos momentos y en algunos lugares, especialmente en Santa Cruz, son sucesos que se dan, pero son sucesos aislados, ¿no? Y para esto hay toda una normativa agraria establecida. Por ejemplo, si es una tierra que está titulada, nosotros como INRA ya no tenemos competencia. Lo que normalmente pasa es que la gente sale pidiendo que el INRA intervenga, pero el INRA, el momento en que emitió un derecho de propiedad, ya pierde la competencia. Entonces, ahí lo que tenemos es hay instancias, los jueces agrarios, el orden público, las fuerzas del orden público, que tienen que intervenir y es donde el propietario que ha sido afectado tiene que respetar su derecho y para eso existen estas instancias legales. El INSA no es quien tiene que ir a resolver un tema de estos avasallamientos, salvo que sean tierras fiscales y salvo que sean tierras que estén en proceso de saneamiento.
Entonces, cuando están bajo nuestra decisión, en ese momento, si alguien avasalla, sí intervenimos, sí solicitamos apoyo de la fuerza pública, porque tenemos que hacer respetar el derecho. Pero una que se ha consolidado es el ciudadano, es como ustedes en la ciudad, si alguien se entra a su casa, usted va a llamar a la policía para que lo Mm, desalojen, ¿no es cierto? ujú, Ocurre lo mismo en el área rural, y hay las instancias, ¿no? ujú. Creadas para ello. Siempre en este mismo camino, ¿qué problemática se presenta en este proceso de titulación, saneamiento? ¿Se puede hablar de que existe un mercado de tierras? Sí, por supuesto. Un proceso, normalmente, un proceso de regularización de derechos de propiedad y todo esto va a generar, por consecuencia natural, un mercado de tierras. Lo que hemos tenido en nuestra historia, o sea, el mercado siempre ha habido, es como el mercado de bienes raíces en las áreas urbanas, no se compran y se venden casas. También en el caso de Bolivia hay propiedad que es susceptible de ser vendida y comprada. Estas son tres categorías, si quiere: la pequeña propiedad, la propiedad mediana y la propiedad empresarial. Estos tres tipos de propiedades pueden ser vendidas, compradas, y la mediana y la empresa también fraccionadas, ¿no? Mm, La pequeña propiedad no, pero esto está en el mercado. Lo que hemos tenido en Bolivia ha sido una forma de operación hasta antes de este proceso bastante irregular, porque si usted se compraba un terreno y no tenía la certeza de que sus papeles están bien, buscaba las formas de asegurar eso, ¿no? Y esos costos de transacción eran muy altos. Ahora, con todo el trabajo que el INRA ha hecho, los derechos de propiedad están tan claros que si usted tiene su propiedad, no hay otra persona que pueda reclamar un derecho sobre ese mismo terreno, porque está claramente registrado, establecido, actualizado, etcétera, con sistemas de georreferenciación y todo lo que los cuidados que se tiene que hacer para mantener esto. Entonces, en Bolivia hay un mercado de tierras. Ahora, ¿qué es diferente en nuestro enfoque respecto, digamos, del Paraguay o del Argentina o del Brasil? mm, Nosotros tenemos un sistema, si quiere, dual de la propiedad, porque la propiedad tiene eh, dos visiones, digamos, una visión urbana del mercado, lo que usted quiere, donde es un bien transable, pero en la visión cultural, espiritual de los pueblos que la habitan, la tierra pues es un elemento vivo que es mm, parte de nuestra existencia. Entonces, hemos logrado en nuestro proceso establecer ese equilibrio. Y ese es un gran avance y es al modo boliviano. mm, Yo le digo, de las 103 millones más o menos de hectáreas que tiene el país de área rural, alrededor de 25 millones están en el mercado de tierras, es decir, que se pueden comprar y vender. Los otros 75 millones mm, son tierras fiscales, áreas protegidas, parques nacionales, unos 25 millones. mm, Otros 25 millones más o menos, por dar el dato grueso, son las tierras de los pueblos indígenas, ¿no? Y otro porcentaje importante son también la pequeña propiedad, perdón, la propiedad comunitaria, mm, ¿no? Entonces, solo con estos datos, nosotros ya tenemos una cantidad de tierra muy, pero muy importante que no está en el mercado, que se manejan bajo los usos y costumbres de quienes los habitan, y un buen porcentaje de tierra que está bajo control del Estado para asegurar la preservación de los bosques, para asegurar la preservación de la biodiversidad, para mantener las funciones ambientales. Entonces, hay un nuevo momento de ordenamiento del territorio con esto que hemos hecho, y a partir de aquí es de donde se tiene que empezar a construir, ¿no? mm. Entonces, para esos 25 millones hay normas, reglas, y para las otras también hay un conjunto de acciones operativas y resguardos que el Estado en general tiene, y parte de ellos el INSA tiene que hacerlos cumplir, ¿no? A propósito de esto, ¿cuáles son, ingeniero, las formas de transferencia de derechos de propiedad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que tenemos es lo que está en el mercado. Le hablo de las medianas, pequeñas y empresas. Eso se mueve de manera normal, digamos, como está previsto, ¿no? Si alguien quiere vender, pondrá en el mercado, anuncia en un periódico, lo que sea, Mm, viene un comprador. Pero el momento mm, en que la operación empiece, se quiere registrar la transacción,
es necesario venir al INRA y hacer un registro de ese cambio de nombre. Y con esa habilitación usted va a los derechos reales y ya registra también ahí su derecho de propiedad. Este procedimiento hace que ya se limite mucho el hecho de que las personas no registren estos cambios de derechos, ¿no? Entonces, ayuda mucho el sistema catastral que el INRA ya tiene y que lo mantenemos actualizado. Solo para darle un dato, en los últimos 9 años hemos hecho más de 50.000, se han registrado más de 50.000 transacciones de derechos de propiedad, ¿no? Y usted no va a escuchar nunca que lo han engañado, lo han estafado, no hay. Eh, se registra y eso es un hecho perfecto que queda muy bien anotado, bien documentado en el registro del INRA y en derechos reales, y esto funciona. Le digo, estas 50.000 transacciones tienen un valor declarado más o menos como de 1.800 millones de dólares, ¿no? Y es una cantidad de dinero importante. Si usted ve que la gente pone su confianza, pone su seguridad en estas transacciones, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido fundamentalmente en 3 departamentos, ocurre en todo el país, pero con mucha mayor intensidad en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Cochabamba, contra todo, es el lugar, contra todo lo que se espera, es el lugar donde ha habido más transacciones de compra y venta de tierras de las pequeñas propiedades, ¿no? Le sigue Santa Cruz y después La Paz. ¿Se acuerda que hace un momento le comentaba que eran como 25 millones de hectáreas las que son sujetos de transacción? Sí. La tierra que se ha transado en este tiempo, así como 5 millones, es el 20% de los derechos de propiedad han cambiado de nombre. Entonces, esto es lo importante de la seguridad jurídica. Si usted tiene seguridad jurídica, puede invertir, puede hacer mejoras, puede implementar tecnología, puede innovar, puede hacer un montón de cosas, y eso es lo que el Estado está dando. Nosotros estamos convencidísimos y está demostrado que la seguridad jurídica es la base para el desarrollo económico rural. Y respecto, usted nos decía que hay 8 millones de hectáreas que faltan titular. Respecto a ello, ¿cómo se mueve el mercado de estas tierras no tituladas? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al no estar tituladas, eso quiere decir que no se ha perfeccionado todavía su derecho de propiedad. Entonces, una transacción que se hiciera, o sea, si usted va a comprarse una propiedad que esté en saneamiento, corre riesgos. ¿Por qué? Porque podría ser que cuando el INSA termine el proceso de saneamiento, esa tierra por ahí la pretendían 2 personas y el INSA termina favoreciendo a la otra persona porque tiene mejor derecho, sus papeles son los correctos y usted ha perdido su dinero. O porque esa propiedad, si es una propiedad mediana o empresarial, puede tener tierras fiscales que tienen que ser recortadas. Si de pronto le han vendido 3.000 hectáreas y el INSA solo le va a titular 1.500, porque es el derecho de propiedad el que define la superficie. Estas propiedades que no están con el proceso de saneamiento concluido, es un riesgo muy grande para quien desea adquirir estas propiedades el hacerlo, porque no está perfeccionado su derecho propietario. Y entonces, en cualquier parte, eso es un tema muy riesgoso, ¿no? ¿Y cómo la gente se entera de que esas tierras están ocupadas pero no tienen papeles? Se puede engañar en eso, ¿no? Claro, claro que podría darse el hecho. Hay casos de falsificaciones de títulos, hay casos de falsificaciones de resoluciones finales de saneamiento, se da. Pero normalmente, si usted va a comprar un terreno, puede venir al INRA y verificar, porque o pedir al que le quiere vender que le facilite estos documentos y verificar si son auténticos en el INRA, ¿no? Con ese dato usted ya tiene clarificado. Como le digo, lo importante de lo que se ha hecho desde el 2006 hasta ahorita, más allá del tema de una reforma agraria como un hecho de justicia, desde distribución de la tierra, un hecho de reconocimiento de derechos a los pueblos, etcétera, más allá de todo esto que es absolutamente importante, el tener la seguridad jurídica es lo que nos permite desarrollarnos en términos económicos. Entonces, eso es lo que el INSS está promoviendo y asegurando. Y a partir del año vamos a entrar ya
con campañas intensas de actualización de los derechos propietarios. A veces en el área rural fallece el papá, heredan los hijos y no los registran en el INRA. El INRA, para mantener esta información, va a desarrollar de oficio campañas de actualización catastral para mantener siempre vigente esta información. Es clave para, desde para construir un camino, saber por dónde va a pasar el trazo y quiénes son propietarios de ese camino, va a poner un gasoducto, una línea eléctrica, o va a comprar la tierra para producir, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar claramente definido con derechos de propiedad. Eso facilita las transacciones, facilita los negocios, baja los costos por incertidumbre. Entonces, estamos en un gran camino y de verdad la decisión del gobierno nacional desde el 2006 y ahora con mucho más ímpetu con nuestro presidente Luis Arce, pues ha sido darle la importancia que merece este tema para el desarrollo y creo que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos bien en el INRA y estamos contentos. El 2025 vamos a regalarle al país un territorio con todos los derechos de propiedad definidos. Ahora, acá hablábamos hace un ratito de la pequeña propiedad. ¿Hasta cuántas hectáreas es una pequeña propiedad? Mire, la pequeña propiedad depende de las zonas, ¿no? En Santa Cruz se considera pequeña propiedad agrícola, o en la zona del oriente hasta 50 hectáreas. Y una pequeña propiedad ganadera es hasta 500 hectáreas. Pero en las zonas de minifundio, en el occidente, hablo en los valles, en el altiplano, hay propiedades de metros, ¿no? De media hectárea, cuarta hectárea, o sea, le hablo de 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, porque el minifundio ha atomizado estas superficies y claro, la gente que vive allá nos demanda que les regularicemos su derecho, lo hacemos, pero hay esto, ¿no? Entonces, recientemente estamos discutiendo un proyecto de ley, y bueno, ya está en la Asamblea, para ver que en algunos casos, en casos y a voluntad, se pueda convertir una pequeña propiedad a mediana o empresarial. Esto especialmente, ¿por qué? Porque en Santa Cruz, por ejemplo, en una pequeña agrícola de 50 hectáreas, producida con tecnología, con maquinaria, con equipamiento, usted tiene una tierra que va a funcionar como una empresa, porque la tecnología le permite producir 2, 3 veces al año, le permite aumentar los volúmenes de producción con semillas certificadas y cosas así. Entonces, esa persona que tiene una propiedad de este tamaño y la está trabajando de manera intensiva, pues va a necesitar dinamizar, emprender más recursos, puede sacar créditos, etcétera. Y por eso se está estudiando en la Asamblea ahora proyectos de ley que permita a las pequeñas propiedades que antes no podían ser sujeto de hipoteca, por ejemplo, puedan ser ya sujeto de ello a voluntad del propietario para que puedan acceder a créditos, por ejemplo. Y en esto, la propiedad colectiva, usted me hablaba de pueblos indígenas, por ejemplo, ¿cómo funciona? La propiedad colectiva es, bueno, un derecho de propiedad emitido a un grupo humano, un grupo social, llámese sindicato, comunidad campesina, pueblo indígena, etcétera, y ahí la transferencia de las propiedades, de las mejoras o lo que haya, se hace por usos y costumbres, ¿no? Nosotros, al titular de manera colectiva, no podemos después, a pedido de los beneficiarios, individualizar ese derecho, ¿no? Se ha titulado de manera colectiva y es un bien de toda la comunidad, sindicato, lo que se defina, la organización que esté adentro, y eso se maneja bajo sus formas, sí, pero no es sujeto de registro como derechos individuales en el INRA o en ningún lugar, ¿no? La propiedad comunitaria no es susceptible de venta, de transferencias, no es susceptible de ser dividida, digamos, y esa división ser reconocida por el INRA. Internamente ellos sí pueden hacer sus asignaciones y todo, como que ocurre, ¿no? Hay áreas de producción individual, hay áreas de pastoreo, hay áreas de producción agroforestal, etcétera. Así funcionan las comunidades, ¿no? Es otro concepto, pero es un concepto muy nuestro, ¿no? Es un concepto
de las comunidades, de los pueblos indígenas, del manejo de la tierra como un territorio, como un todo donde todos nos beneficiamos de él. Este básicamente es el enfoque, digamos, de lo comunitario. En esto de la propiedad colectiva, pueblos indígenas, ¿están incluidos, pueden obtener una propiedad colectiva los llamados interculturales? La ley establece que todos los pobladores del área rural que no tengan tierra o la posean de manera insuficiente, son susceptibles de ser beneficiados en procesos de dotación por parte del Estado. Entonces, más allá de que sean interculturales o sean, no sé, del CONAMAC o sean de la CSUTCB o las Bartolinas, no importa. Uh -huh. Todos las personas que tienen tierra insuficiente o que no la poseen, viven de eso y trabajan de eso, pues pueden solicitar al INRA y el Estado, mediante sus vías y sus procedimientos, verá cómo atender estas necesidades. Obviamente, las demandas sobrepasan, las demandas de tierra sobrepasan lo que se puede ofertar como INRA. Por eso es un proceso muy cuidadoso el de la selección y todo esto para poder otorgarlas, ¿no? Bien, ingeniero, yo le agradezco mucho por estos datos que nos ha brindado y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir ahondando en este tema. Ha sido usted muy amable. Mire, agradecido con ustedes. Lo único que quisiera decir al despedirme es que estamos llegando a un nuevo momento de la gestión de tierras desde el Estado y ahora nos toca el tiempo de asegurarnos que el uso de la tierra sea además para el desarrollo económico, tenga un carácter sustentable, contribuya al medio ambiente, contribuya a la preservación, que sirva para nuestra generación y para las venideras. Ese es el espíritu que nos mueve en el INRA, esa es la fuerza que hace que empujemos y lleguemos a este resultado histórico que lo vamos a tener el 2025 y de verdad esperamos inaugurar una nueva forma de gestionar la tierra y los recursos naturales. Desde el INRA estamos comprometidos con nuestro país y con nuestro desarrollo. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. El ingeniero Juan de Dios Fernández, director de planificación del INRA.